Historias tropicales, aquí con el grillo. Historias tropicales, también chismecillo. Por todo Veracruz, con el corazón, llevando entrevistas llenas de emoción. Hola amigos, bienvenidos a Historias Tropicales con el Grillo. Amigo, hoy estoy con nuestro amigo Sebastián Vázquez Carreto, voz, guitarra y también líder de los Super Lamas. Mi estimado Víctor Manuel Izquierdo, yo no sabía que te decían el Grillo, fíjate. Desde nacimiento. Hasta que empezaste a hacerte famoso con tu canal de videos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, a la hora que vean este video. Es un placer recibirte aquí en la oficina. Bien, Actopan, Veracruz, ahí naces. Exactamente, en Actopan, Veracruz. Los Super Lamas somos originarios de la tierra del mango. Seba, platícanos cómo fue tu niñez ahí en Actopan. Pues fíjate que cuando pasan los años y uno revisa mentalmente ese tipo de cosas, puede uno decir que éramos muy pobres, pero éramos felices. Así es. Yo creo que como todos los niños, yo me acuerdo de los primeros recuerdos que yo tengo de niñez, son precisamente escuchando la orquesta de mi papá, como a los 6 años, sí me acuerdo, haber ido al kinder, un año nada más, el último año. Antes entramos a la primaria de 7 años, fui de 6 años al kinder, escuchando siempre la orquesta de mi papá ensayar. Yo siempre he comentado que no me gustaba la música, bueno, no me gustaba el ruido. Sí. Y quién iba a pensar que me iba a dedicar a la música. Una orquesta porque son bastantes. Sí, porque todavía no se llamaba, digamos, como danzonera, tocaban porros, cumbias, danzones, paso doble. Entonces, pero esa era la orquesta de los Caballeros del Ritmo. Oye, Seba, he visto una foto ahí que has subido que son varios hermanos, o sea, son... Sí, bueno, en la familia somos 10 hermanos, 2 mujeres y 8 hombres. Y de los 8 hombres hemos estado en Super Lamas, lo que es Super Lamas 7. Pero en la primera etapa de Super Lamas, porque tengo que comentarlo, Sí. los Super Lamas empezamos en el 81, hace 44 años. Pero mi hermano Alfonso y yo empezamos, ya sabes, en el coro de la iglesia, en la rondalla de la secundaria, los festivales de las madres, hacíamos un trío. Y empezamos en el coro como en el 78, hicimos un grupo que se llama Grupo Juventud. Mi hermano Alfonso y yo tocaba el bajo y Poncho los teclados, había un baterista nada más y acompañamos al coro. Sí. Esto era porque en esos años del 78 había, digamos, una especie de modificación en los coros parroquiales. Fuimos de los primeros, digamos, que yo me acuerdo, antes era pues más la guitarra, la mandolina. Sí. Pero algo pasó en la iglesia, no recuerdo exactamente qué fue, que para atraer a los jóvenes, pues ponían música para jóvenes. Sí. Entonces tocábamos el coro parroquial, música, pero fíjate que el chistoso no eran los cantos normales, era como en rock. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios. Aleluya, vivan todos los... O sea, con batería. Sí, sí. Aleluya, la palabra de... Pam, pam, pam. Bueno, y empezamos a hacer tardeadas con ese grupo Juventud para recaudar fondos para la iglesia. El padre nos apoyaba, a mi hermano Foncho y a un servidor, nos daban 10 pesitos para poder viajar al puerto de Veracruz, porque allá estudiábamos en el tecnológico, mi hermano Foncho y yo. Volviendo al tema, somos 10 hermanos, Sí. 2 mujeres, 8 hombres. El más chico, que es Melquiades, pues era un niño, todavía no Que fue era baterista baterista de los Aldeanos. Oye, fíjate, yo no sabía que era tu hermano. Fundador de los Aldeanos, mi hermano Melquiades era el baterista, y Andrés, que es sobrino, hijo de mi hermana, Alejandro, Robert, y que fue Rafa, hijos de mi hermano Alejandro, Titi, que formaron los Aldeanos, 2 fallecidos, Jaime y Carlitos, hijos de Paulino, que eran parte de los Aldeanos también. En aquella época llegamos a formar parte de los Super Lamas 7 hermanos, que Super Lamas nace hasta el 81. 81. La primera etapa que también se llamaba Grupo Juventud. Sí. Luego cambiamos de nombre porque el padre se va de la iglesia y ya desaparece el coro. Nosotros nos quedamos como grupo, pues ya estábamos formados. Sí. En aquella época era Bacho Cermeño, un músico de Actopan, vecino que acaba de fallecer hace poco tiempo. Mi hermano Chava, mi hermano Mel, que tocaba el güiro, Fernando Santillán en la batería, Foncho en los teclados y yo en el bajo. No teníamos guitarrista. Ya éramos ese era el Grupo Juventud, ya éramos los Lamas, en esa época ya éramos los Lamas.
Duramos como 2 años. Se integró Julio Francisco al bajo allá casi a finales del 79, principios del 80. Mi hermano Paulino se integra también como saxofonista. Y ya llegamos como, yo creo, como un año y medio, éramos esos lamas, pero pues un grupito del pueblo, o sea, muy chiquito. Bien. Amigo Seba, tus padres siempre quisieron que fueran músicos ustedes. Pues mira, no tanto como que ellos quisieran, Sí. pero si tu papá es mecánico o es maestro, como que solito va, ¿no? Sí. Obviamente sí, la música fue muy importante en la familia. Mis hermanos, yo soy de los más chicos, fíjate. Sí. Hay 7 hermanos, 6 hermanos mayores que yo. Ya eran músicos, Paulino era músico, Alejandro era músico, Urbano, Canelo, Foncho. Entonces, lo normal era que yo fuera músico. Sí. Lo importante aquí es que estábamos estudiando y nunca dejamos de estudiar. O sea, terminamos una carrera universitaria todos, precisamente porque sabíamos la importancia de no quedarse solamente como músico. Sí, sí. Amigo Seba, ¿cómo aprendiste a tocar? Bueno, mira, creo que fue la guitarra, fue la guitarra, Sí. y me enseñó a tocar la guitarra mi hermano Alfonso. Él es 2 años mayor que yo. Tecladista. Sí, exactamente. Él aprendió a tocar teclado porque había alguien que tocar teclado, ¿no? Sí. Se le facilitaba. Yo tocaba la guitarra, tocaba el bajo al principio, después la guitarra, y él, por ser, digamos, músico nato, mi hermano Foncho sabía más que yo. Me enseñó a tocar la guitarra en la secundaria. Yo estudié la secundaria del 72 al 75. Sí. En la secundaria, yo me pasé a estudiar el tecnológico del 75 al 78, ahí me quedé hasta el 80. Bueno, fue la guitarra mi primer instrumento, que casi era normal, vaya, lógico que uno aprendía a tocar guitarra. Teníamos Chava sabe tocar guitarra, Canelo supo tocar guitarra, Foncho, yo, o sea, mi papá sabía tocar guitarra, Sí. aunque era trompetista, sabía tocar guitarra. Entonces ese fue el primer instrumento y me quedé ahí. ¿Cuál fue la primera canción que tocaste, Seba? La primera no me acuerdo, pero por ejemplo, caray, me acuerdo que me gustaba mucho tocar canciones de Camilo Sesto, de Roberto Carlos, obviamente del coro de la iglesia, pero así como primera canción, creo, te quedó una buena pregunta, ¿no? Que me le habían hecho. Sí. Los círculos de guitarra, ¿cómo era la guitarra? Te quiero, ay, mi linda muñequita. Cuadro, círculo de sol, círculo de do. Fue la primera canción de tríos, sí, ya me acordé de los tríos que eran un círculo. Bien. Oye, Seba, hace ratito nos platicabas que pues, tus hermanos venían de área 5, o sea, venían de diferentes partes, ¿no? O sea, los hermanos músicos. ¿Cómo tomaron la decisión de hacer un grupo? Pues mira, nosotros como los primeros lamas, Sí. duramos como 2 años y cachito. Los lamas, te decía yo, ya cerramos como en Paulino en el sax, Julio en el bajo, yo en la guitarra, Alfonso en los teclados, Chava era conguero, pero se fue con área 5 en el 79, se fue con área 5. Sí. Entró Bacho Cermeña, que era un niño ahí vecino, como te comentaba, se pasó a las congas, y mi hermano Milcás, que tenía como 10 años, se pasó al güiro. Al terminar casi 1980, mi hermano Canelo, que fundó Área 5 en el 72, Tito Cervantes, Juan Vázquez de Canelo, estaba Julio Francisco, Chava se pasó como en el 78, 79 más o menos, estaba mi hermano Alejandro, Braulio Estrella en el saxofón. Los primeros vocalistas fueron Emilio, no me acuerdo el apellido, le decíamos Millo Carete, Chucho Aria, le decíamos Chucho Aria, creo que se apellida Montes. Fue la primera parte del Área 5, tuvieron un auge muy fuerte, luego entró Quiro Saldaña, no recuerdo el año exactamente, y con Quiro Saldaña, que fue el primer vocalista del Área 5, tuvieron mucho éxito con un tema que se llamaba No nos hagamos daño, de la autoría del maestro Manuel Baizauli. Ya grababan discos, tenían como 5 o 6 discos grabados, creo, Sí. 7 discos, no sé cuántos, no sé si llegó a 8, creo que sí. Pero bueno, como todo grupo, empieza la decadencia de la agrupación musical por los vicios normales de los grupos de aquella época, el alcohol, la mala organización, la mala administración. Se sale Quiro Saldaña, el grupo decae, se viene para abajo, y obviamente, como todos los grupos, ¿no? O sea, no te pagan, te quedan a deber, el alcohol predomina, la mala administración, etc. Entonces, me acuerdo que mi hermano Canelo
le gustaba mucho esos lamitas, le decimos lamitas, porque tocábamos de los tríos, tocábamos la música que nosotros no queríamos, tocábamos en inglés, tocábamos de moda de Rigo Tobar, tocábamos música disco, estamos hablando de los finales de los 70s, Sí, yo sí. cantaba música en inglés, cantábamos de los Beatles, de los Bee Gees, o sea, no teníamos rienda, tocaba lo que se nos pegaba la gana. A mi hermano Juan le gustaba mucho el popurrí de los dandies que tocábamos, y nos dijo un día, Canelo, oigan, creo que le dijo primero a Julio, me voy a salir de Área 5 y me voy a juntar con mis hermanos para hacer un grupo profesional. Bueno, mira, mi hermano Juan, que estaba con Área 5, decidió salirse de la agrupación por motivos que obviamente a muchos grupos les pasa, la mala administración, el alcohol, el grupo iba en decadencia, y nos veía tocar a nosotros en las tareas que hacíamos, le gustaba mucho el popurrí de los dandies que tocábamos música en inglés, tocábamos de Rigo Tobar, de los Socios, de los Diners, y así. Entonces nos dijo un día, quiero formar un grupo con ustedes. Nosotros no le creíamos, la verdad. Ellos venían de tener un grupo como Área 5, que ya había grabado discos. Sí, sí. El teléfono de la teléfono de la oficina, sí. Ni modo ahí que es que el sonido. Ajá. La verdad, vamos a ver si podemos descolgar. Ahí está. Ah, mira. Aquí está. Ándale. Sí. En lo que llega el secretario Omar, que está por allá. Ajá. Tenía él la idea de hacer un grupo musical con los hermanos. Obviamente, pues también era un sueño de mis papás, ¿no? Sí. Estar juntos todos los hermanos. Pensábamos que era difícil, porque era salirse de un grupo ya cimentado, ya con fama, a empezar de cero. No tan de cero, porque él traía la experiencia de haber estado con Área 5, ya había grabado discos, etc. Y buenos músicos también. Y buenos músicos. Entonces nos dijo, ya invité a Kilo Saldaña, que se había salido de Área 5, o sea, era un vocalista muy bueno. Hasta la fecha la gente Exacto, él lo recuerda mucho, Sí. mucho lo recuerda. Entonces, pues nos dijo, yo recuerdo que nosotros, bueno, yo en lo personal, pues yo me dejaba llevar lo que él dijera. Sí. Él tuvo que haber convencido a los demás, o sea, a mi hermano Alejandro, a Chava, de salirse de Área 5, invitó a Kiro, se viene con nosotros, entonces ya éramos, mi hermano Paulino saxofonista, mi hermano Alejandro trompetista, Chava mi hermano en las congas, mi hermano Foncho en los teclados, yo en la guitarra, Canelo en la batería, Sí. 5 hermanos. Sí, sí. Urbano se integra como 3 años después, Julio en el bajo, Chava en las congas, o sea, grupo completo. Sí. Empezamos a ensayar como en enero del 81, y obviamente ya conocíamos, o ya conocía a mi hermano el cómo moverse. Sí. La primera tocada fue un 28 de febrero del 81, un contratista ya fallecido, el buen Héctor Barradas, el Pijiri, nos llevó al Guanal, municipio creo que de Vega de la Torre, el Guanal, ahí tocamos por primera vez. Te comentaba, todavía no teníamos canciones propias, Sí. tocábamos de los Socios, de los Diners, arreglos musicales personales. Sí. Seba, platícanos cómo fueron los primeros ensayos de Superlamas. Fueron en casa de mi hermano Paulino, aquí en Jalapa. Ahí empezamos a ensayar. Yo estudiaba en Veracruz, Sí. Foncho estudiaba en Veracruz. Teníamos que venirnos de esos lugares y concentrarnos aquí en Jalapa para ensayar. Creo que Foncho ya estaba trabajando. Sí. Ya estaba trabajando Foncho, yo estaba todavía estudiando. No es cierto, Foncho todavía no estaba trabajando, porque estamos hablando que era el 81. Todavía estaba estudiando Foncho. Al poco tiempo egresó de la escuela. Bien. Porque yo me acuerdo que venía de Veracruz, venía de Tierra Blanca, sí, ya trabajaba como maestro de Cebetis y venía de Tierra Blanca a ensayar acá. ¿Qué ensayaban, Seba? Hacíamos arreglos de canciones, por ejemplo, arreglos de canciones de un trío, por ejemplo, Sí. de los Tres Reyes, y hacíamos canciones tropicales, y tocábamos covers, obviamente, de Chicoché, de los Diners, de los Socios del Ritmo, y obviamente empezar a hacer arreglos para en un momento empezar a grabar. Estamos hablando que empezamos en febrero, yo me enfermé en septiembre, y en septiembre se le invita a Jerónimo Villanueva, el gran maestro Jero Villanueva, a integrarse a los Superlamas para suplirme, Sí. y se quedó como 6 años. Sí. Oye, Seba, ¿cómo tuvieron sus primeros instrumentos? Ya quise que pues iban a empezar de cero, ¿no? O sea, no Fíjate había- que, bueno, los primeros instrumentos fueron con los primeros lamas, los Sí. lamitas. Sí. Eso los compró mi hermano Urbano
él nos comentaba, eso lo sabe uno al paso del tiempo, porque cuando yo empecé a hacer mi canal de YouTube, ahí está la historia completa. Sí. Dice mi hermano que mi mamá le pidió a él que nos apoyara para comprar los primeros instrumentos. Él los compra en una tienda de música de Cardel. Mi hermano estaba en los Embers. Sí. Entonces sacó en abonos las primeras bocinas, los primeros micrófonos, la guitarra y todo. Ahí que nos compró para esa primera etapa de los Lamas. Sí. Ya tenía, cuando empezamos los Super Lamas, ya teníamos esos instrumentos. Entonces sacó en abonos unas bocinas para sonar un poquito más fuerte, más bonito. Sí. Una consolita, un poder viejito, un poder de uso. Y así empezamos. ¿Cómo fue el primer equipo de los Lamas que se va? O sea, así para allá para los bailes, ¿cómo era? Creo que fue ese que te comento, Sí. las bocinas Zoom 12 y una consola Zoom viejita que tenía amplificador integrado. No creo que hayamos sonado bonito, pero pues las bocinas sí eran nuevas, esas sí eran nuevas. La bocina Zoom 12 era una bocina notota, Sí. pintada de blanco, con así tenía como una trompeta y una bocina de 15 pulgadas. Esa sonaba fuerte, con un buen amplificador sonaba bastante fuerte. Y es que antes no se usaba equipo grande, o sea, No, va. lo subías, lo ponías en una mesa y ahí tocabas. Así tocábamos. Sí, sí. Oye, Seba, ya ves que siempre te he preguntado sobre el primer transporte de Super Lamas. El primero lo alquilábamos, creo que fue un minibús de los Embers. No sé si mi hermano lo compró o lo alquilábamos de alguien. Creo que al paso del tiempo mi hermano Urbano lo compró. O lo rentábamos al principio y luego se compró. Eso no me acuerdo muy bien, pero era un minibús. Esos de Bimbo, con ventanitas, esos minibuses, microbuses. Ahí viajaban todos, Seba. Todos. El staff, El staff era un chavo. Uno no Era uno, creo, dos cuando mucho, no había más. Sí, No creo que haya habido más de dos, uno o dos. Y pues nomás eran dos bocinas. sí. Y los micrófonos y los cables, y ya no era gran cosa, ya viajábamos todos. Oye, Seba, ¿qué pensaban cuando viajaban ahí, Seba? Que iban todos amontonaditos ahí. Fíjate que hay una fotografía que sí he publicado precisamente afuera de ese minibús. Sí, Pues mira, yo estaba chamaco, estaba chiquillo, yo daba a mí toda la aventura, viajar, no viajábamos muy lejos, lo más que llegábamos a viajar era a Tuxtepec, Oaxaca, eran 4 horas, no, antes nos hacíamos 6, y ya era lejísimo, güey. Lo más cerca, digamos, lo más así era hacia Nautla, sí. obviamente Veracruz, llegamos a Cosamaloapan, el puerto de Veracruz, por aquí todos los pueblitos, Coatepec, Las Lomas, Naulinco, y todo el municipio de Actopan. La primera tocada de Lamas, ¿dónde fue la...? El Guanal se llamaba. Malal. El Guanal, municipio creo que es de Vega de la Torre. Esto está como a 3 horas de aquí de Jalapa. Bien. Fue la Oye, primera tocada. ¿Recuerdas cómo fue ese baile, Seba? No me acuerdo muy bien, la verdad, no me acuerdo muy bien. Así como era el baile, no. Sí. Pero había poquita gente. Íbamos por las entradas, lo que saliera a la taquilla. De ahí se pagaba la música, a veces no alcanzaba. No recuerdo mucho. Íbamos muy seguido a esa zona. Sí. Porque este empresario, el Pijiri, Sí, sí. llevaba mucho a San Rafael, a Jicaltepec, a Nautla. Y como se corrió la voz que eran músicos del área 5, pues obviamente no sonaba feo, sonaba muy bonito. Sí. ¿Cómo fueron vestidos esa primera vez, Seba? ¿Te acuerdas? Creo que compramos nuestro primer traje en la tienda Milano, pero en México. México. Porque fuimos a grabar a México, no sé si fue esa ocasión. Hago memoria de las primeras fotografías del grupo, porque empezamos con una sesión de fotografías profesional, Estudios Humberto, me acuerdo, y a ver, cada quien lleva su ropa, la que sea, un chalequito, una corbatita, y hay fotografías, digamos, de manera informal. Sí. Pero en esa sesión fotográfica hay una que estamos con traje, ya teníamos el traje Milano. Obviamente habíamos ido a México Sí. a comprarlo. La portada del primer disco está con ese traje. Ese fue, o sea, traje, corbata, camisa, chalequito, un traje como medio azulito, medio gris, Sí. algo así. Bien. ¿Cuándo tomaron la decisión de grabar el primer disco de Super Lamas? Fíjate que como te digo, Sí. ya mis hermanas se movían, ya conocían a más o menos el movimiento de todo. Había una señora, doña Vicky, le decíamos doña Gypsy, porque tenía una cadena de discos Gypsy en Veracruz, y la señora conocía a gente del medio. Sí. Entonces, por medio de la señora Gypsy, nos invita a participar con un productor
de discos novedades nacionales, que traía discos de Guadalajara, y tuvimos que viajar hasta Guadalajara a grabar el primer disco. Obviamente, 3-4 meses de ensayos. Sí. ¿Qué canciones iba a grabar? Canciones inéditas, canciones de Julio Francisco, de su hermano Gustavo León, de Quero Villanueva, de Quiro Saldaña, covers que hacíamos. Hay una canción de los Tigres del Norte que convertimos en cumbia, grabamos un danzón y nos fuimos a Guadalajara a grabar el primer disco. ¿En el camioncito se fueron? En ese camioncito, exactamente. ¿Cuántos días hicieron? Nos hicimos 16 horas de camino. ¿Todos montones? Todos ahí hasta Guadalajara. ¿No? ¿En serio? No sé cómo llegamos, la verdad, pero sí, nos hicimos como 16 horas de camino hasta Guadalajara. Hay fotografías que yo no tengo, pero que yo he visto por ahí, que fue cuando pasó lo del nombre. Sí. Llegamos, nos dijeron, no, tapen el nombre porque hay un grupo aquí muy famoso que se llama Los Lamas. No pueden poner, no pueden. Grabamos el disco. Sí. Y ahí fue donde nos quisieron cambiar el nombre. El disco salió hasta el 82, como al marzo del 82, y tiene que cambiarse el nombre. Entonces lo modificamos y ya era como Super Lamas hasta el 82. Super Lamas. Nos querían ponerle otros nombres. Pero ¿sabes qué? Los Super Lamas. Al fin que nunca vamos a ir a Guadalajara. Decíamos. Mira, al paso de los años. Oye, ¿qué sentiste, Seba, cuando llegaste al estudio? Fíjate que para mí fue muy emoción muy grande porque yo nunca había grabado un disco, ni Foncho ni yo, ellos sí. Para ellos no fue emoción, fue decepción. ¿Por qué? Porque era un estudio bien chiquito de 4 canales. Ellos ya habían grabado en estudios Gas, 16 canales, 24 canales. Sí. Y aquí llegamos a un estudio de 4 canales. No, ya no sé cómo se escuchaba. No, qué cosa es esto, no manches. Pero bueno, a mí fue una experiencia muy bonita. Sí. Platícanos ese sentimiento cuando grabaste por primera vez tu... Pues imagínate, sí tengo fotografías de eso. Sí. O sea, desde ponerte los audífonos. Uno antes ensayaba muchísimo para que no te equivocaras. Los tonos, los requintos, etc. Era muy diferente todo para mí. Se grababa obviamente primero la batería, el bajo, sí, el piano, luego la guitarra, los metales, las percusiones. La percusión era junto con la batería. Y ya al final, coros y voces. Y voz. Era cinta, ¿no? Sí, era cinta. Oye, cinta. Seba, ¿cómo era grabar un disco eso, Seba? O sea, si te equivocabas, ¿vas para atrás otra vez? O... Sí, no podías equivocarte. No es como ahorita que parcha y... Yo me acuerdo que era... y además tenías que saberte la canción de memoria. Porque a lo mejor alguien te iba guiando. No recuerdo si alguien guiaba por micrófono. Sí. Creo que sí. Te tarareaba la canción. A ver, 1, 2, 3 y ta 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 ta. No se usaba metrónomo. Sí. Era conforme el baterista llevaba el ritmo. Entonces tocaba la batería, el bajo y las congas. Así, entonces alguien, es que si yo no me quedaba esa parte, yo no estaba ahí, pero se supone que alguien te iba guiando la melodía. Entonces luego entraba el piano y la guitarra, pam, pam, y la parte de solo de piano después, o no me acuerdo si al mismo tiempo, la verdad. No creo que ha sido después porque te cobraban por horas, entonces lo más rápido que se pudiera. Era una de las notas en esa época, ¿no? Sí. ¿Qué temas venían en ese disco, Seba? Sigue la cumbia, El Sembrador, Si te hago falta, un tema de los Tigres del Norte que se llama ¿Y ahora qué? Que lo hicimos tropical. No me acuerdo de las demás canciones. Pero muchas eran temas inéditos. Otros eran covers, no muy conocidos, los agarramos, esta canción vamos a ponerle ya. No, así como que alguien te dijera, un productor, algo, no, esta canción está bonita, vamos a montarla. Que sea bailable, eso era, que sea bailable, que la gente baile. Sí. Era lo principal. Bien. Grabamos un disco, oye Seba, platícanos ese sentimiento cuando llegó la cajita de los discos por primera vez, el primer disco de Super Lamas. Eso. Te vuelvo a repetir, para mí, para Moncho era todo nuevo. Sí. Para mis hermanos era ya normal. Sí. Porque tanto Quiro como Jero, que había estado con los Embers, para Canelo, para Titi, era normal, tardaban 3 meses o 3 meses en llegar el disco después de que uno lo grababa. Y obviamente pues era una emoción muy grande. Llegaba a la caja, abrir el disco, el celofán, ponérselo a mi mamá para que lo oyera. Y luego pues oírlo en la radio, que era más difícil también. Y oler el disquito, ¿no? Sí, eso era.
Era una emoción muy grande, la verdad. Eso y luego oírla en la radio era de las emociones más bonitas. O sea, para mí todo era nuevo. Seba, en los inicios de su programa había disciplina. Sí, desde el primer día. Desde el primer día que empezamos a trabajar, Canelo impuso la disciplina, porque él venía de un grupo muy indisciplinado, salían tarde, tomaban. Entonces, me acuerdo las primeras reglas, obviamente eran como medias, a lo mejor no las entendías de momento. ¿Cuáles eran? A ver, platícame. Bueno, mira, obviamente lo clásico, Sí. puntual, 15 minutos de tolerancia, la ropa tiene que estar impecable, no podíamos bailar, tenemos que estar en una mesa junto al escenario por si la gente iba a saludarnos, no podíamos bailar, te digo. O sea, no podían bailar con una chava. Con las chavas no se podía, menos hacer desfiguros, o sea, bailando ahí fajando con la muchacha. O sea, no, porque ahí te especificaba, no puedes hacer eso. No podíamos ir a comer enfrente de la gente para la, ¿cómo se dice? La imagen del grupo. No, Canelo, pero... O sea, no pueden a los Mira, puentecitos de los tacos, nada. No, pero es que Canelo tenía un porqué, decía, mira, Sí. cómpralos y te vas. Bueno, es que antes no tenía ni autobús. Vete, te lo comes acá y ya. Es que él decía eso, todo tenía un porqué. Decía, por ejemplo, Sí. fui a ver a tal grupo famoso, los Socios del Ritmo. Por ejemplo, Sí. decía, uno va a verlos con una ilusión y así, y de repente los veías comer ahí tacos y hasta se les escurría la manteca y eso. Y qué decepción, decía, no quiero que nos pase eso. O sea, no éramos famosos, pero decía, hay que hacerlo desde el principio, para ir educándonos. Un ejemplo chistoso, ¿no? Sí. De repente, oye, que va al baño y ahí va el músico de los Superlamas a medio baño hasta con el cierre abajo y venías hasta orinado del pantalón porque no orinaste bien. Sí, sí. Ese tipo de cosas que sí pasaban, las cuidaba Canelo. Obviamente el alcohol, cero alcohol desde el primer día hace 44 años. Que se formó su programa. Desde el primer día que empezamos a tocar, cero alcohol. No podíamos tomar nada, yo nunca he tomado, o sea, no tomo. Cero alcohol era lo más difícil. Los ensayos había que estar puntuales. Parecía difícil, pero como varios de mis hermanos trabajaban en dependencias de gobierno, Sí. era fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque era fácil de entender. A un grupo musical que, digamos, tienen un oficio o trabajan por su cuenta o son músicos, no tenían un horario, no tenían una disciplina para llegar puntual a un trabajo. Mi hermano Alejandro, por ejemplo, llegaba puntualito porque trabajaba en una oficina de la tesorería. Sí. Alfonso era maestro, Kido era maestro, Canelo trabajaba como psicólogo en la SEP. Entonces todos checaban tarjeta. Entonces, esto es lo mismo. Y es importante recalcar algo. Nos decía, esto es un oficio, es tu oficio ahorita. A lo mejor ahorita no vives de esto, pero vas a vivir de esto. Entonces, ¿por qué no le das la importancia a este empleo que le das al otro? Entonces, esto es lo mismo. Entonces, era conciencia nada más. Y es bien fácil la conciencia. Obviamente, los músicos siempre tuvieron esa fama, ¿no? De borrachales, de desobligados, etc. Entonces, Canelo como que quería profesionalizar este oficio. Sí. Decía, nosotros, no por ser diferentes, pero sí logramos marcar una diferencia, cuando menos en nosotros mismos, ¿no? Sí. No era para ponernos de ejemplo de los más grupos, porque los Socios del Ritmo ya tenían disciplina, la Centenera ya tenía disciplina, pero ve dónde estaba Socio, dónde estaba la Centenera. Había que llegar ahí y había que empezar de cero. Entonces la disciplina sí era esa, de los zapatos bien boleados, bien presentadito. Pues antes no teníamos dónde lavarnos los dientes o peinarnos, pues ahí en el minibús afuera, una cubeta. Donde cayera. Sí, pero era importante la imagen, la presencia. Y había multas, Seba. Sí, había multas. ¿Cuáles eran las multas? Llegar tarde, 5 minutos tarde, no llevar tu ropa porque a veces se olvidaba, o llevar sucia la ropa, no llegar al ensayo, salirte del ensayo, te digo lo que te comentaba de no salir a bailar. El aliento alcohólico era súper penado. Las multas eran de 50 pesos, 100 pesos, y el alcohol era 500. Ah, papá, pero una la nota en el Sí, seco, ¿no? ganábamos 300 pesos, imagínate. Pero eran 300. El que más ganaba 500 y la multa de todo el sueldo, imagínate, no.
Sí. Es una pregunta que a lo mejor no te la han hecho. Casi todos los hermanos son dueños del grupo, ¿sí? Somos los hermanos, los 6 hermanos somos dueños del grupo. Alejandro, Urbano, Juan, Canelo, Alfonso, yo y Chava. Fundamos el grupo y pues siempre desde los inicios, pues con mucho sacrificio, la verdad. Sí. Mi hermano Juan, como psicólogo organizacional que es él, siempre tuvo, lo menciono mucho porque realmente él fue el cerebro en Superlamas, desde imponer la disciplina, obviamente sin quitarle la importancia a mis demás hermanos. Foncho en lo musical, Urbano aquí en la oficina, contratos, las compras, el estar pendiente de todo. Chava siempre fue el de vestuario, Chava siempre fue el de escenografía, iluminación. Yo siempre, las primeras veces fui la parte técnica. Yo llegué a salirme del grupo para ser el ingeniero de sonido. Así era el... Dejé la guitarra, entró un tecladista, Juancho se pasó la guitarra, y yo fui el ingeniero de sonido, yo era el gerente técnico. Nosotros teníamos un organigrama como empresa. Sí. Eso nadie lo sabe. O sea, cada quien tenía su misión. Desde el primer día, sin tener nada, Ajá. había un organigrama. Sí. Director general, gerente operativo, gerente musical, gerente así. O sea, porque nosotros estábamos estudiando y llevábamos administración de empresas y son... Sí. Aunque no tenemos ni personal, pero algún día, eso era lo principal. Muy chingón, Que decía Canelo, no lo tenemos ahorita, pero algún día vamos a tener todo esto. Chava de audio. Chava, no, de audio era yo. Ajá. Chava era la parte de imagen. Sí. Sí, Chava siempre ha sido la ropa, la escenografía y la iluminación. El teclado. Musical, arreglos junto con Julio Francisco. Urbano. La parte administrativa de la oficina. Él es abogado. Sí, sí. Entonces, él entró en el 83 más o menos, cuando empezamos. No recuerdo por qué él se sale de los Embers y se viene con nosotros, pero entró porque necesitamos ya alguien que estuviera en la oficina fijo, los teléfonos, las contrataciones y eso. Y porque ya empezábamos a profesionalizar todo, Sí. a tener ya como que la conciencia de que íbamos a ser un grupo organizado, siempre. Sí, bien. Seba, ¿cómo combinabas el estudio con la música? Porque sé que estudiabas, ¿no? Mira, eso fue lo más difícil. Sí. A mí me tocó ser el último de los hermanos que terminó una carrera dentro de la Superlama, porque mi hermano Melquiades pues, estaba chiquillo y estaba en la secundaria, la prepa, y él ya no estaba en Superlamas. Él funda Los Aldeanos como en el 83, 84. Sí. Funda Los Aldeanos, un grupo tan chiquito del pueblo, ¿no? Al paso del tiempo se unen mis sobrinos y ya empiezan Los Aldeanos como la gente lo conoció, como en el 88, más o menos. Pero nosotros los hermanos, que digamos yo fui el último que terminó una carrera universitaria, se empieza a complicar todo, no solamente para mí, Sí. para los que trabajaban. Tenían un empleo. Y a dar clases el lunes de la mañana. Entonces empezamos a tener giras un poquito más grandes, más largas, más lejos. Entonces yo me salgo del grupo como en el 85. 2 discos no grabé yo. Canelo hizo un cambio, siempre hacía cambios, todo el tiempo para, ¿cómo decirlo? Buscar que cada quien estuviera en el puesto que más le gustaba y lo apasionaba. A mí me dijo, ¿a ti qué te gusta más? ¿El audio o la guitarra? No, pues el audio. Entonces, pásate para el audio. Y coincide con que yo estaba terminando mi carrera, entonces yo no podía estar en el grupo siempre. Yo no podía estar en los ensayos. Yo terminé mi carrera en el 87, soy ingeniero químico. Foncho, su instrumento siempre fue la guitarra, entonces se pasó a la guitarra. Y buscamos un tecladista muy bueno, Sí. Alejandro Azamar, el buen Tachín, Tacho Azamar, de Juan Díaz Covarrubias, Veracruz. Él tocaba aquí en Jalapa en la orquesta de salsa. Entonces, ese hubo un cambio así, no duró como no más de 3 años, y no recuerdo las circunstancias, pero regresamos después todos yo a la guitarra y Foncho el teclado. Jero Villanueva todavía estaba en la guitarra, éramos 2 guitarristas. Hubo un tiempo que tuvimos 3 metales, pero un poquito más tiempo después. Siempre en la búsqueda de un estilo, en la búsqueda del éxito. Sí. Seba, ahorita que comenta el estilo, ¿cómo lo fueron armando? O sea, buscando, a ver, platíquenos. Fue lo más difícil, buscar un Porque estilo. antes en el inicio no estaba la jarana. No estaba, fue hasta el 94.
¿Cómo fueron formando el estilo, Sebas, ahí? Mira, yo creo que eso fue lo más difícil. Mi hermano Canelo fue el encargado de eso. Sí, Siempre buscaba, pues supuestamente teníamos un estilo, ¿no? sí. Los primeros discos y los primeros ensayos de esos sonábamos mucho a Área 5. Había que quitarse el sonido de Área 5. Luego buscar, eso fue lo difícil. Obviamente, una voz distintiva como la de Kiro, la guitarra de Jero, pues eso forma un estilo, Sí. ¿no? Pero un estilo, o sea, teníamos un estilo, pero no pegaba. La cosa es que había que pegar, bueno. Sí. Haciendo un poquito de remembranza, ¿no? En el 90, más o menos, mi hermano Juan, el Canelo buscó a Roberto Vázquez para que fuera productor de nosotros, y con Roberto hicimos 2 o 3 discos, no recuerdo exactamente, debería haber sido como por el 90, 91, 92. El disco de Cuquita Dame Coco. Cuquita Dame Coco, Sí. ese fue en el 91, no, perdón, 90, algo así. Sí. Cuquita Dame Coco, lo busca como productor. Grabamos, creo que 2 o 3 discos con él. Digamos que sí tuvimos éxito. Viene la canción del Lero, Cuquita Dame Coco. Siempre fuimos ascendentes. Sí. O sea, con el disco que nos hizo Roberto Vázquez, que inclusive Rubicel participó en los teclados del Lero, el Genaro, el pájaro, nos apoyó en las voces. Roberto tocó la batería en 2 o 3 canciones. El Coqui, Jorge Domínguez, tocó las percusiones en varias canciones. Musicalmente estábamos mejor. Sí. Siempre íbamos para arriba, para arriba. Pero obviamente no encontrábamos todavía el sonido. Aunque no sonábamos a los Vázquez, casi nadie se dio cuenta de eso. Sí. Si alguien pone atención en esos discos, las percusiones son de los Vázquez. La batería es de Roberto Vázquez. El sonido también. ¿no? El tema de Leonor, Sí. creo que Cuquita Dame Coco, Lero no, pero Se Murió de Amor, creo, una canción de Julio Francisco, era como un 6x8. Sí. Se oye muy clarito la Sábanas Frías, por ejemplo, la grabó el maestro Poncho, que era maestro de los Vázquez, fue maestro de nosotros también, grabó Sábanas Frías en el saxofón, un saxofón impecable, dejó huella. Y viene el Bote de Cerveza en el 93, que ahí ya, digamos, fue el primer parteaguas, Sí. porque ya habíamos ido a Yucatán desde el 88, con Kiro Saldaña. No pegábamos. Carlitos entra en el 90, finales del 90, 91. El disco sale donde viene Sábanas Frías, en el finales del 91, 92. Pegamos en Yucatán con el disco de Amor y Fiesta, Sábanas Frías, los temas románticos. Sí. Y viene el 93 con el Bote de Cerveza, que nos consolidamos ya como un grupo muy fuerte. Y en el 94, perdón, porque ibas a hacer esa pregunta. Sí. En el 94 nos contrata Musivisa y ya estamos hablando de las ligas mayores. Sí. Oye, Seba, pero en esa época vinieron los gruperos, acuérdate. Sí, ¿Cómo le hicieron exactamente. ahí, o sea, para...? No, pues la onda grupera hizo que Canelo, Sí. cuando sale Kiro Saldaña del grupo en el inicio del 91, estaba la onda grupera muy fuerte, Temerario estaba muy fuerte, Bronco estaba muy fuerte, y Canelo siempre quería lo nacional, quería que pegáramos a nivel nacional, Sí. no local. Sí. Siempre buscó el éxito nacional. Entonces Carlito Muñiz, compositor, voz distintiva, lo busca y grabamos ese disco de románticos, 6 románticas, 6 tropicales. Y pegamos muchísimo con ese en el estado de Yucatán, muchísimo. Seba, ya iban comprando más equipos. Ya. Exactamente para esa época, no sé exactamente el año, Sí. pero coincide que con el Bote de Cerveza, que pegamos muy fuerte, compramos obviamente más equipo, ya teníamos el Torton, nuestro autobús Dina, que primero compramos un Sultana como en el 84, 85, ese nos dejaba tirados donde quiera, y después, no sé exactamente el año, Sí. 85, 86, compramos el Dina, como en el 80, debe haber sido como 88, yo creo, Sí. después de la coloreteada que la grabamos en el 88. Y el Dina lo tuvimos muchos años, ya compramos un Torton, compramos equipo, compramos planta de luz, y teníamos un equipo Hechizo, que sonaba bastante bonito. Me acuerdo que las primeras Servin Vega que compramos fue también por esa época, el 88, más o menos. Después vino un Hechizo que eran graves, medios agudos, que era lo máximo. Ya teníamos crossover. Y
para después del bote de cerveza, ya teníamos un equipo, ¿qué marca era? Leñal. Leñal. Creo que era el Meyer, pero hechizo. El de bala, ¿no? El de la bala del Sí. medio, era Meyer Hechizo, que nos lo hicieron creo que en Monterrey, Sí. el cuate de Liberación, el ingeniero Roy Salinas, creo. Las graves eran de la Ciudad de México, pero ya sonábamos muy fuerte. Sí, sonaban duro, yo lo oí. En el 93, el bote de cerveza fuimos a Siempre el Domingo, el único programa de Siempre el Domingo, pero ya estábamos a nivel nacional, ya éramos Musivisa fue en el 94, se incluye la jarana. Entonces ya en el 94 Canelo ya es productor del disco completamente, ya él dice quiero que suene así, queremos su identidad jarana, queremos ser un grupo veracruzano que tenga sonidos de arpa, jarana, 2 trompetas, y se define en el 94 el sonido con temas como El Gorila y El Agua Ceremonia. Oye, Seba, ¿de quién fue la idea de meter la jarana? Canelo. Canelo. Estábamos en el estudio de grabación de los Flamers, Sí. en Promodiscos, y se fue al centro, al Zócalo, a los portales, no sé si la compró o la alquiló. Sebas, ¿sabe tocar jarana? No, pero dice que se toca como una guitarra. A ver, acá suena. Sonaba bien bonito. Sí, va. Y era un sonido único, entonces ahí se define el sonido. También hay otro instrumento en la La clave. clave. Ese también. Son cositas que hicieron el sonido. La jarana se adaptó muy bien a todo. Sí, Para el 95 grabamos Lobo Solitario, que es sonidero. sí. Todavía en el 95 no existía la palabra así de el sonidero. Sí. Le llamaban, pues sí, ¿cómo le llamaban antes? Es que no era sonidero. No. O sí el sonido, Sí. no recuerdo cómo, pero como movimiento sonidero no existía. Sale el Lobo Solitario y La Pelusa. 1995 ahí cambia. Exactamente, sí. Prácticamente cambió la vida de Superlano. En 95 La Pelusa definitivamente fue algo que lo estuvimos esperando 10 años, 11 años. Oye, Seba, ¿tú recuerdas cuando trajeron la pelusa, cuando te trajeron la letra? No tanto como traer la letra. Sí. Ya íbamos a muchas giras a Yucatán. Mínimo íbamos a su máquina, unas 6, 8, 10 veces por año. Nos quedábamos 15 días hasta un mes. Pura gira tronística. No, bueno, la tronística fue en el 88. Sí, Cuando tronábamos era en el 88, 89, 90. sí. Tronábamos. Entra Carlito Muñiz y éxito. Puro éxito, desde el 91. Puro éxito en Yucatán. Entonces, ¿qué me preguntaste? Ajá, O sea, cuando te traen el tema, Sí. la pelusa. Canelo siempre, como productor, como el encargado de la parte musical, Sí, él siempre estaba en la búsqueda de compositores, autores. Manuel Eduardo siempre fue compositor de cabecera desde el disco de los grandes cantantes en el 85, perdón, el tercer disco. Ya nos dio Manuel Eduardo, él nos llevó a discos Mozart, Manuel Eduardo Toscano. Entonces, en esa búsqueda, compraba discos, compraba de cassette, y le llevan un cassette, no sé si cassette o disco, de éxitos del trío Matamoros. sí. Ahí venía el que siembra su maíz, que se coma su frijol. Venía una que grabó Nativo Show, no sé si era La Pata de Palo, una que grabó Nativo Show al paso del tiempo, o ya había grabado antes. Sí. O sea, era semillero de canciones, eran sones cubanos. Y ahí venía una canción que se llamaba Que te están mirando ya, así se llamaba, Sí. Que te están mirando ya, La Pelusa. Y Canelo la escuchó, dice que no le gustó mucho, o sea que sí le llamó la atención. Lo que llamó la atención de Canelo, que lo platicamos al paso de los años y eso, fue de que creo que la montamos aquí, Sí. normalita. Así lo comentó Canelo, yo no sabía eso. Dice Canelo, la montamos la canción, no le gustó, nos tocó ir de gira a Yucatán. Y resulta que cuando llegamos allá, las fans siempre iban a vernos y eso. Baja Julio, bajo yo, y unas chavas empezaron a decir: queremos que Sebas nos baile la pelusa, queremos que Julio nos baile la pelusa, pelusa por aquí. Y Canelo se quedó impactado.
No se había grabado la Pelusa todavía, ¿eh? Ah, no sabía. No. Estábamos enseñándola. Entonces Cadelo le preguntó, oigan, ¿de dónde sacaron eso? No, que sale en la tele, en un programa de concursos. Sale en la tele y ya. La historia se complementa Sí. porque había un programa, o sea, cuando uno dice, oye, ¿por qué cantaban eso? Lo que hizo Canelo fue unir eso a nuestra canción. Ah, bien. Nosotros le pusimos eso no lo trae la canción original. Regresamos al ensayo, Sí. la revisa Canelo, a ver, agrégale esto. Lo que cantaron las Sí. muchachas. Queremos que... Y, ¡pum! Santo fregadazo. Había un programa que se llamaba La Hora del Gane con Kipi Casado, Sí. que así cantaban. Tú buscas en YouTube y se la cantaban a una nieta de ella o una hija, una nieta de ella. Se llamaba La Pelusa. Sí. Entonces nada más coincidió eso con la canción. ¡Pum! Se modifica la letra. Porque casi no dice Pelusa la canción. No. Dice 2 veces nada más. Sí. Entonces se hace más repetitivo y ahí viene fregadazo. ¿Hasta El dónde- éxito de La Pelusa. ¿Hasta dónde llegaron, Seba, con la Pelusa? Obviamente casi todo Estados Unidos, fuimos a Paraguay y Argentina en el 99, Sí. debido al éxito de Lobo Solitario, a Costa Rica también, a Argentina, Paraguay, los temas Todo lo encuentro en ti, La Pelusa, El Boleto, Amor de Estudiante, nos hizo brincar hasta allá, hasta Sudamérica, hasta Centroamérica, a Costa Rica también, y tuvimos que ir fue la primera que ir a Estados Unidos, o sea, todo se disfrutaba porque era la primera vez que salíamos, la primera vez que íbamos a traer un pasaporte, la primera vez que íbamos a ir a Estados Unidos, o sea, todo era nuevo. Sí, va. O sea, todo era emocionante. Estar paseando en Buenos Aires, Argentina, estar paseando en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles. Bueno, la gira de la despedida de Bronco en el 97 Sí. nos llevaron a toda la República. ¿A ustedes no vieron? Desde Ciudad Juárez, Reynosa, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango. Fuimos al Río Nilo de Guadalajara. Daban de alternantes de Bronco. Sí, en la gira del adiós. Sí. Pero digamos, como estábamos ya firmados por Apodaca, Oscar Flores, Sí. nos llevaban, por ejemplo, a Guadalajara, al Río Nilo, con Tigres del Norte, o sea, toda la República. Toda la República. Bien. Seba, viaje, fama, televisión, pero el otro día me platicaba, es algo personal, lo mejor que hace un ser humano. Me platicaste que con lo que ganaron con el tema de la Pelusa, le compraron una casa. Le hicimos una casa a mis papás. Sí, fíjate que obviamente va uno así con la vorágine de la fama y del dinero y eso, Sí. pero nuestra casita de mis papás pues era una casa de teja, donde habíamos nacido todos, Sí. donde dormíamos todos, pero estábamos todos casados. Entonces la casa empezó a quedar muy chiquita, ¿me entiendes? Sí. Llegábamos en Semana Santa, en Navidad, Año Nuevo, etc. Y como por el 98 más o menos, Sí. solito la vida, las necesidades, la vida, el buen trabajo que teníamos, de momento dijimos, oigan, faltan los jefes. Entonces no creo que haya salido de una sola persona la idea, Sí. pero solito, muchachos, oigan, una casa a mis papás, sale. Trabajamos todo ese año, todo el año. Mi hermano Melquiades, ya el arquitecto, diseñó la casa Sí. y le hicimos una casa a mis papás donde llegamos todos. O sea, tiene, no es una casa lujosa, es una casa sencilla, pero pues tiene que ser grande porque éramos pues, todos los hermanos, los 6 hermanos y mi hermana y mi otra hermana, etc. Y pues sí tiene bastantes habitaciones. Obviamente las comodidades para mis papás, su baño dentro de su habitación, sala, comedor, hay un patio y habitaciones, pues parece hotel. Pero sí le dimos la satisfacción y le dimos muchas satisfacciones a nuestros papás, desde cuidar su salud. Ellos murieron, mi mamá murió a los 95, hace exactamente 10 años, en el febrero del 95, perdón, en febrero del 2015. 2015, sí, hace poco. Mi papá falleció hace 8 años, en junio del 2017. 2 años y medio, 2 años y meses después. Mi papá murió a los 98 años y meses.
casi 98 y medio. Entonces, yo creo que como hijos cumplimos, le dimos lo mejor que pudimos a mis papás. Yo creo que eso nos llenó de bendiciones. Como hermanos estuvimos siempre unidos, siempre con los problemas normales de los hermanos. Siempre peleas, siempre hay discusiones, pero yo creo que aquí lo principal es resolverlos. Sí. En familia o aquí, porque no es lo mismo una familia que esa familia esté en un negocio. Sí. Lo bueno de aquí es que siempre hubo separación de funciones. Sí. Tú esto. Claro, obviamente a veces hay vicios que no debe haber en el sentido de que tú te metes aquí, tú te metes acá y esto no te corresponde. Y hay discusiones como todo. Siempre tratando de que se resolvieran bien las cosas, primero por mis papás y por salud mental de nosotros. No todo se puede resolver en la vida porque obviamente las discusiones siguen. Tuvimos buenos tiempos, tuvimos malos tiempos, se resolvían las cosas siempre de manera, por decir algo así, empresarial. Sí. Juntas de que, a ver muchachos, estamos en el suelo, ¿qué hacemos? Pues estrategias, así de, vamos a hacer esto, y afortunadamente nos funcionaron. Yo creo que por eso hemos podido sobrevivir pues más de 44 años, todavía después de un bache que tuvimos en el 2013, 2014, viene el tema de Yo Quiero Chupar en el 2014, hace más de 11 años. Bueno, Yo Quiero Chupar hizo un trancazo, un segundo aire que tuvimos. Luego vino el disco de Superlamento en el 2019, que ya rebasó las 300 millones de reproducciones, que no cualquier artista, inclusive no solamente grupos, artistas de renombre no pueden decir lo mismo. El tema de Todo el Mundo a Ti tiene 80 millones, sí. El tema de Barraza tiene 70 millones, el tema de... O sea, son muchos millones que afortunadamente tuvimos la suerte de conectar con la gente. La gente nos critica por los duetos, a mucha gente le gusta, a mucha gente no, pero se les olvida que tenemos que conectar con las nuevas generaciones. Sí. Es muy difícil. Eso que estamos pasando ahorita como grupo viejo, sí, de buscar nuevas generaciones, eso a veces no lo ve la gente. La gente todavía añora canciones con Kiro Saldaña, las viejitas. No puedes vivir en el pasado, tienes que seguir adelante, sí. Y eso creo que es lo más difícil. Fíjate, lo de Kiro Saldaña fue hace más de 30 años y la gente todavía quiere. Sí, tocamos popurrí, la surtidita, la coloreteada, Cuquita Dame Coco, ¿qué más tocamos? Si las vacas volaran. Obviamente que sí, pero tú ves el público. Bueno, hace poquito que estuvimos contigo en Oluta, que fue un sí. bailazo tremendo, te das cuenta del público que existe. Sí. Es un público mayoritariamente joven, no más de 30 años. Sí hay un público viejo, sí, obviamente, que nos pide las viejitas, por supuesto que sí, pero tú ves cómo conectamos con ese público joven ahorita con los nuevos vocalistas, Cristian Serrano y Oliver Pedraza. Tú te diste cuenta la chamacada, cómo conecta con ellos. Sí, así. O sea, yo creo que, híjole, siento yo que esta etapa es la más difícil, pero la hemos podido saber llevar. Esto. Sí. Obviamente, las críticas, sí, se las resiente uno, pero yo he comentado, en el momento en que veamos que no conectamos con la gente, ahí sí hay que preocuparse mucho. Mientras nos siguen contratando, sí, estamos cobrando bien, nos hemos podido, ¿cómo se puede decir? Sostener, no, o sea, consolidar sí, a que podamos cobrar bien, a que tengamos un show bueno. Somos de los 3 únicos grupos que tenemos equipo propio ya. Y es el presidente. Los trailers y el presidente decía, oye, el Superman parecen los del circo y se traen un chingo de carne. Fíjate que nunca quisimos deshacernos de nuestro equipo, al contrario. Sí. Pero tú sabes que en la actualidad, y eso la gente luego no lo sabe, sí, hubo una época en que de repente, no sabemos por qué, nos empezaron a contratar sin el equipo. Porque el que contrató es el dueño del equipo y lo renta, que porque es el teatro del pueblo y es un solo equipo para toda la semana. Sí. Y de repente, pero nosotros nunca quisimos deshacernos del equipo. Hace 3, ya perdí la cuenta, pero hace varios años compramos un equipo Meyer nuevo, que es el que tenemos ahorita, y
levantamos el equipo, porque hay gente que todavía le gusta ese circo, esa cosa que tú lo viviste como niño y Sí. yo ver el tráiler llegar, Sí. inclusive hasta eso te critican, oye, está bien viejo que no lo pintaste. La gente no la llena, ¿sabes? Oye, llegaron los carros del PRD porque son de amarillo. Sí, bueno, la gente es difícil de complacer, pero yo creo que estamos haciendo bien el trabajo, Sí. seguimos teniendo presencia en promoción a nivel nacional, Sí. seguimos yendo a los programas más importantes a nivel nacional, estamos ahorita consolidándonos con grandes duetos. Oye, en lo más reciente, o sea, Alex Sinter tenemos más de 20 eventos que hemos tenido con él, tocando con él, los duetos más recientes. Bueno, fuimos al Teatro Metropolitan hace poquito, estuvimos con Junior Clan en el Metropolitan, estamos haciendo la gira con Junior Clan, experiencia de evolución, que antes ya nos había dado mucho. Sí. Si Dios quiere y no nos desinvitan, en septiembre estamos con Bronco en la Arena Ciudad de México. Ah, O chingón. sea, estamos en eventos muy importantes y yo creo que ahí superamos para rato. Bien. Si Dios quiere y el público nos sigue apoyando. A mí me gustaría mucho decir algo al público, Grillo. Échale, aprovechando tu cámara. suéltalo, a ver. Yo creo que el público percibe en nosotros los Superlamas algo bien bonito, Sí. que siempre hemos sido accesibles al público. En este caso, Juan Carlito Moniz. Sí, ya. Un servidor, a veces está uno enfermo y tiene uno que atender al público. No todos se puede decir por cansancio, por lo que tú quieras. Pero yo creo que la gente, el público, sí percibió siempre a Superlamas y hasta la fecha como un grupo cercano al público. Yo les invito a que cuando vean nuestro autobús y quieran la fotografía, el video, se acerquen sin ningún problema. A veces va uno rápido, Sí. pero yo siempre le digo a mis compañeros, muchachos, vamos media hora antes, para no subir a la carrera, para no subir eso, al contrario, siempre agradecidos con el público, que es a quien nos debemos. Así es. Yo vi últimamente una declaración de Napoleón que me cimbró la piel, me hizo casi llorar, precisamente diciendo lo mismo que yo, y por eso me acordé de eso. Sí. Napoleón, creo que con un programa con Jordi Rosado, le dijo: el público para mí es lo más importante. Gracias a ellos le compré casa a mis papás, a mi familia, yo como por ellos. Entonces, yo creo que en Superlamas nunca despegamos los pies sobre la tierra. A veces ciertos elementos sí se despegan de la tierra. Sí. No voy a entrar en esas cosas porque realmente es complicado, porque nosotros mismos hemos vivido como integrantes de un grupo que empieza de cero a la fama a perder el piso. Sí. Nosotros siempre tuvimos un psicólogo durante muchos años que nos hizo ver eso. Fíjense lo que te platicaba en un baile mío, fíjense. A ver si Seba nos contesta ahora sí con... Ya ves que ustedes siempre se suben a probar el audio. Sí. Checan. Cuando se puede. Si te das cuenta, siempre hay un montoncito de gente viéndolo. Sí, siempre. Y un día estaba viendo, era un baile mío, yo estaba ahí en la consola bien y vi que dijeron, son los mismos músicos, dice, nunca cambian, algunos nada más cambian. Dice el otro, no, pues les han de pagar bien. Dice, no, es que lo que pasa es que los músicos tienen un psicólogo y cada los terapea. ¿Eso dijo alguien? Sí, o sea, los que estaban ahí, ¿es cierto eso? Pues mira, son dos preguntas ahí. Sí. Una, nosotros en Superlamas siempre quisimos conservar la misma alineación. Sí, Obviamente se les tiene que pagar bien, si no se salen. sí, así es. Pero yo creo que aparte de eso del dinero, yo creo que el ambiente que se vive en Superlamas es de una familia. Y se llevan chido porque me he subido al camión. Es que mira, yo creo que eso es lo principal. Y bueno, yo no lo puedo decir porque, sino que lo diga tú, que has subido el autobús, Sí. y las mismas personas que han estado en nosotros. Se conserva la familia y lo han comentado amigos que han suplido a mis... Así que, oigan, es que yo venía a tal grupo y no es así. Sí. Y nosotros, pero es lo que siempre hemos vivido, o sea, sí. Amigos, hasta el trailero a toda madre. Hasta el trailero. Don Javi, no. ¿Qué onda? ¿Dónde nos acomodamos? No, para Sí, acá. no, Tú sí, nada sí. más dime y... Bueno,
Siempre quisimos conservar la alineación del grupo, lo máximo que se pudiera siempre. Nunca van a haber 2 superlamas o 3, nunca. No. Nosotros tenemos muy presente eso. Pensé comentar lo que te voy a decir, pero creo que es un secreto del grupo que no lo voy a comentar. Sí. Nomás te puedo decir que en superlamas nunca va a haber 2 superlamas o 3, nunca. Eso lo tenemos fijo. Lo tenemos bien, Cimentado. se puede salir alguien y se hace un grupo, pero no va a haber otros superlamas. No. No va a haber eso. Sí. Otra cosa, lo de psicólogo. Tuvimos psicólogo desde el primer día hace 44 años. Sí. ¿Para qué? Pues para tener los mismos objetivos, conocernos entre nosotros, a pesar de que somos hermanos, pero siempre llegaba una persona extraña, ¿no? Sí. De repente, por ejemplo, que yo me acuerdo bien, cuando entró Carlito Muniz en el 91, es que entró en diciembre. El psicólogo fue para la disciplina, Sí. para que entendiéramos qué es una disciplina, que había desacuerdos, que no sé qué, o sea, había integración, es la palabra correcta, Sí. había dinámicas de integración. Cuando empieza la fama, o sea, más bailes, más dinero, muchísima gente, y te vuelas, te vas. Pregúntale a Carlito Muniz cómo le fue con el psicólogo. Es que uno no percibe, Sí. percibe, pierdes el piso. Piensas que eres a todo dar con todo el mundo, y cuando llegas con el psicólogo, tus compañeros te dicen, eres así, eres desordenado, dejas todo tirado, eres así, pago, y te quedas así. Obviamente, la primera dinámica es decir lo bueno y Sí. luego lo malo. Y te conoces. Esa es la integración. Sí. Y así cada uno que entraba era lo mismo. Entonces, ahorita, por ejemplo, Sí. lo más reciente, hace 3 meses, Sí. buscamos 2 vocalistas, hicimos un casting. En el casting, lo primero que se hizo para los finalistas fue que mi hermano Juan, que es el psicólogo, tuviera una plática con ellos. Sí. Era muy importante que Canelo los conociera, cómo es su familia, dónde vivían, casados, solteros, con hijos, tienen vicios, en qué trabajaban, de qué grupo venían, todo, Sí. para que se puedan integrar a los superlamas. Porque obviamente, pues sí nos pasó, ¿no? Que de repente entraba alguna persona, un cantante o algo, normalmente son cantantes, Sí. y no concordaban con nosotros. ¿En serio? O sea, sí, o sea, muy diferentes. Venían de otra idiosincrasia, de otra ciudad, y era un periodo de adaptación. Bueno, comentaba yo de la disciplina. Sí. Son cosas que la gente no sabe, pero yo creo que sí lo percibe. Yo estaba enfatizando mucho en que le debemos todo al público y estamos muy agradecidos siempre que no permitan que ningún grupo se les suba si es debido al público. También es malo, lo contrario, que el público se sienta dueño del grupo y que alguien diga, por mí comes. También, no, o sea, no, porque hay gente así, Sí, he escuchado a la gente Sí, también. no. Sangrón, ¿por qué no me das autógrafo? Si por mí comes. O sea, tiene que haber un punto medio. ¿Sí te ha tocado que te han dicho? Claro que sí. te ha tocado? Bueno, sobre todo en Facebook, o sea, en las redes sociales. En las redes sociales, así de frente no. Sí. Pero trata uno lo más posible de ser accesible. Nosotros bajamos y con el público siempre. Todos son bien chidos, la neta. Todos los lamas son bien buena onda. Todos desde... Yo creo que es Hasta importante. hasta el jefe del personal han toda madre. Sí, es que yo creo que sí hay disponibilidad. Ahorita que tenemos a nuestro amigo Mane Morales, que se accidentó ese día en Jaltipan, todavía está en recuperación, le operaron la mano, fue al seguro, no lo atendieron bien, se tuvo que ir con particular, todo eso lo pagamos nosotros, obviamente. Fíjate que como empresa es algo también importante, que no es para jactarme, Sí. pero siempre tuvimos esa mente de empresa, aunque no teníamos nada. Sí. Me acuerdo el primer finiquito de un chofer que tuvimos, luego el primer cantante que tuvimos el finiquito. Tenemos que pensar como empresa. Sabemos que el trabajador siempre tiene la razón y la empresa tiene nada más que decir, a ver, tú te estás saliendo o yo te estoy corriendo. O sea, si nos tocó correr a uno Sí. y hay que darle de la ley. Entonces, no, pues que quieres tanto, yo te doy tanto, un punto medio, se le liquida, firmamos un documento y ya. No hemos tenido problemas con nadie. Sí. Choferes, secretarios, vocalistas que se han salido, a todo el mundo se le ha finiquitado conforme a la ley. Platiqué con el don del autobús, dice que tiene más de 30 años con ustedes manejando uno de los traileros, creo que tiene 20. Bueno, el chino, el chofer de nosotros, Arturo Toquera, tiene 31 años.
Sí, platiquemos. Nosotros. El Chico Pollo, Ah, el ingeniero de sonido, tiene 31 años también con nosotros. ah, Mane, ya que desde el 92, Sí, sí, casi 30 años. bien. Así es, Sí. mi estimado Grillo. Amigo Seba, muchas gracias, amigazo. Miren, ¿Qué va a servirte? te voy a platicar una, créeme que nunca me imaginé estar aquí en esta oficina contigo, ni platicar. En el 98 yo lavaba carros, sí te he platicado, Sí, ¿no? sí. O sea, y yo nunca, créeme que jamás en la vida me imaginé que llegaría yo con ustedes. O sea, nunca pasó por mi mente. Yo me acuerdo cuando supe esa historia tuya, Sí, que en 2, 3 bailes comenté y te mandé saludos, Sí. Víctor Manuel Izquierdo, un chavo, un hombre de lucha, de trabajo, y yo creo que todos los logros que tú tengas, sí, hablando económicamente, que te compres un coche, que compres una casa para tus papás, para ti, tu familia, todos esos logros te van a saber a gloria porque lo hiciste con tu esfuerzo, así es. al igual que nosotros que empezamos de cero. Cada camioncito, cada bocinita que compramos, cada camión así, todo sabe a gloria y siempre, siempre agradecidos con Dios, agradecidos, en este caso tú con los grupos musicales, nosotros con el público, porque dependemos de ellos, Sí, de que la gente nos quiera, de que a ti, los grupos, trabajes derecho con ellos, que seas derecho, que cumplas todo como contratista. aunque soy izquierdo. Sale, mi estimado Grillo, gracias por la entrevista. A todo el público, muchísimas gracias por su atención. Te voy a platicar una anécdota ya para A ver si esto. tiene. En el 98 yo lavaba carros. Así se lo estaba diciendo así. Estaba yo sentado en la carretera, mi chorcito, descalzo, no había yo lavado ni un carro, hermano. Estaba yo ¿A eso te dedicabas? Sí, yo lavaba carros. Y estaba yo así sentado y escucho que se para un carro. Un trailer. Un trailer Kimball blanco, Sí. cuadrado, trompa cuadrada, Sí, sí, de sí, sí. copete y caja cromada. Fue el que compramos. Y lo veo ahí, Super Lama. super blanco. Aquí, No, qué emoción, qué emoción, Porque sí. yo siempre veía al grupo Envasar de Hogar y le di la vuelta al trailer. Le di la vuelta al trailer y decía, super. O sea, tú veías de los Tigres del Norte, Sí, de a los mí me grupos muy tocó grandes, de ver Bronco. de todos los grupos. El carro venía sucio, porque creo, imagino que venían de Mérida. Venía. Sí, Y me baja el trailer y me dice, lávame todas las luces del camión. Todas las luces, le lavé todas las luces. Y me acuerdo que me dio 50 pesos. En esa época 50 ¿Sí era balas, mucho? como 500 pesos. Y vi el camión. ¿No? Cromado, Ese ¿ah? cromo. Y créanme que nunca en la vida me imaginé que llegaría yo a hacer bailes, a contratarlo Sí. y llegar hasta aquí. ¿Sabes? Jamás me dije, no, pues algún día voy a estar con ese grupo o cosas así. No, Nunca, mira, ¿verdad? no. Nos pasó igual, Grillo. Yo creo que la vida te va llevando y una cosa importante es siempre ir rectos en la vida, siempre ser honestos, Así es. siempre hacer las cosas bien, nunca pisotear a la gente, va a ser buena persona, ser buen ser humano, porque con eso te va a ir bien en la vida. Así es. Y yo creo que la vida te ha enseñado eso, igual a nosotros. Pero, Sale mi Grillo. Nos vemos. Gracias. Historias tropicales con el Grillo. Sebastián Super Lama. ¡Súper, canalo!